lo que se les ocurra. Pues como hasta donde llega un punto, ¿no? O sea, como su máxima extensión. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más entienden por límites cuando escuchan la palabra límite? Como una barrera. Una barrera que les dice desde aquí ya no puedes pasar. Es más, cuando ustedes van de vacaciones, por ejemplo, ahorita con toda esta situación, ni siquiera podemos salir de vacaciones, al menos en esta última temporada no fuimos. Y no sé, van a la playa en épocas, por ejemplo, de huracanes y ya ven que ponen ahí sus boyas, ¿no? De que no puede pasar de esta zona porque la marea está muy alta. Están los límites de ubicación para no entrar al mar. ¿Por qué? Porque está la marea alta. Ese es un límite en el que nosotros tenemos que comenzar a admitir para que no tengamos ningún problema ni los salvavidas tengan que meterse y salvar una vida, ¿no? Otro ejemplo de límite, cuando de pronto hacemos enojar a nuestros amigos y nos dicen, no inventes, espera, hasta aquí el asunto, no puedes decir eso porque estás llegando a mi límite de tolerancia, ¿no? O cuando de pronto a mamá o a papá los hacemos molestar por alguna actitud que hayamos tenido y te dice, a ver, hasta aquí tu actitud, porque estás llegando a mi límite. Y sabemos que cuando ya sea cualquier ser querido, nuestros papás o cualquier ámbito en el que nos digan, has llegado a mi límite, no podemos rebasar nuestro comportamiento de ello, porque efectivamente, como ya lo comentaban ustedes, es una barrera en la que nos dicen, si tú pasas de aquí, llegas a mi límite de tolerancia y probablemente tenga una actitud que no quieres ver en mí. En matemáticas no es muy diferente, chicos. En matemáticas, de hecho, al hablar de límites, nosotros vamos a ver que únicamente vamos a rebasar cierta distancia, ¿cierto o no? Ciertas distancias que nosotros en matemática representamos por medio de las cantidades delta y epsilon. ¿Ok? De hecho, ahorita, antes de comenzar con eso, sus compañeros del primer equipo nos van a hablar sobre... Tipo 1 nos tocó dar una pequeña definición y una mirada previa al cálculo. Como tal, nosotros vamos a dar la definición de límite, algunos conceptos históricos de dónde viene esta definición y explicaremos un poquito a detalle sin tomar tanto énfasis en algunos puntos porque los demás equipos se van a encargar de eso. Bueno, para empezar, los límites es un concepto fundamental para el cálculo, ya que es la base de dicha rama de las matemáticas. En este punto, sabemos que el concepto de límite no se dio desde el inicio del cálculo o de las integrales como tal, ya que no estaban bien definidas al principio. Bueno, esta definición de límite, en primera, ¿qué es un límite? Según la Real Academia Española, límite es aquel objeto, línea, ya sea imaginaria o algún punto real, el cual nos indica el fin o nos hace entender que va a cambiar en algún punto un comportamiento. Eso es lo que especifica la Real Academia Española, que lo que es un límite, un objeto, ya sea real o imaginario, que nos va a dar un fin o un cambio de alguna manera en algún parámetro determinado. Este concepto de límite viene desde los griegos, que es una cultura que nos dio varias ramas de la ciencia. En este caso, el límite, ellos utilizaban un método basado en límites llamado método de agotamiento. Este método es muy sencillo, ya que ellos utilizaban figuras geométricas, en este caso más bien los triángulos, para sacar el área de un círculo. Esto consistía en poner la mayor cantidad de triángulos dentro de un círculo
para poder sacar así su área. Mientras más triángulos se pudieran poner, más se acercaba al área de dicho círculo. Mientras más n, o sea, más triángulos, más se acercaban al área del círculo. Y como podemos ver en la imagen, pues sabemos que los pentágonos, hexágonos, así, son triángulos como tal, bien centrados y estructurados y bien formados, ¿no? O sea, me refiero a que bien estructurados y para que den espacio a formar dichas figuras. Después de esto viene una batalla de titanes, donde sabemos que Isaac Newton y Leibniz peleaban por ver quién descubrió, bueno, quién sí descubrió más o menos el cálculo, sus diferentes significados, integrales, varias reglas que establecieron ellos, teoremas. Sabemos que para ellos Isaac Newton era de la rama de física y Leibniz era totalmente matemático. Sabemos que Isaac Newton usaba el límite para identificar o determinar la rapidez instantánea que se daba en un determinado intervalo y cuando se acercaba a un punto específico, mientras que Leibniz usaba la definición o el concepto de límite para determinar el cambio o comportamiento de alguna función en cierto punto. Como podemos ver, estas métodos que utilizaban en las diferentes ramas de su área, pues no están muy alejadas de lo que es límite. Si podemos resumir en pocas palabras, lo utilizaban para ver el cambio o el momento instantáneo de algún punto para ver si había o algún cambio o se acercaba a algún valor. En este caso, pues vemos que Isaac Newton y Leibniz lo usaban casi similar, pero con respecto a su área científica más determinante para ellos. Después de esto, nos vamos con Bernard Bolzano. Él, como tal, nos dice que la función f, que es continua en un intervalo cerrado de AB, cuyos valores de su extremo FA y función A y función B tienen distintos signos. Bueno, como tal, vemos que él determina, ya le da un concepto más estructurado a lo que es un límite, porque Isaac Newton y Leibniz no tenían como bien, o sea, utilizaban el concepto de límite, pero no lo tenían bien definido. Ella le da un poquito más de definición. En pocas palabras, lo que él dice es que una función que empieza en signo positivo y termina en signo negativo, en algún punto se anula, o sea, se acerca o tiene que valer cero. Es lo que Bolzano nos dice. Y como tal, él hace un estudio de epsilon y delta un poquito más estructurado y más específico, ¿no? Las cantidades que se acercan a cierto valor, en este caso él dice que es cero, pero aquí hay un pequeño detalle. Bolzano, como tal, él dice que en algún punto de esa función va a llegar a anularse la función, o sea, va a valer cero, pero nunca nos dice cómo encontrarlo y en qué parámetros como tal se encuentra. Después nos vamos con Agustín Cauchy, el cual nos dice, cito, cuando los sucesivos valores que tome una variable se aproximan indefinidamente a algún valor fijo de manera que terminan por diferenciar en él tan poco como queremos, este último valor se llama el límite de todos los demás. Como podemos ver, esta definición que da Cauchy es un poquito rebuscada y un tanto confusa, pero como tal él quiere decir que él ocupó el estudio de Bolzano, pero lo hizo más general. O sea, él no solo especifica que el valor donde se anula la función tiene que valer cero, sino puede valer cualquier punto de esa función que se acerquen que se acerquen por ambos lados dicha anulación. Es a lo que se refiere Cauchy, que él no especifica que solo en cero se debe anular la función, sino en cualquier punto
se puede anular. Después viene ya muy, muy bien estructurado la definición de límites con Carl Weierstrass, no sé si así se pronuncia bien. Sí, Ballestres. Él nos da la definición más concreta, utilizando ya bien lo que es el trabajo de Bernard Bolzano, de epsilon y delta, y de la definición de Agustín Cauchy, que dice que no en cero se debe anular dichas funciones, sino en algún punto de dicha función. En este caso, él ya no solo da la definición, sino también le da un, ¿cómo se llama? Un intervalo más específico. Él nos dice que dicha función, o bueno, dicho número al cual se acercan la anulación, tiene que ser, n tiene que ser mayor que 0, pero n no tiene que ser mayor que la aproximación en n. En pocas palabras, él dice que cuando nos acercamos a epsilon, la función debe tener este determinado especificación, y sobre todo que ese número va a ser igual a L. De ahí viene, en este caso, lo que es, él introduce lo que es el L como tal, el número que vale ese límite. Ya después nos vamos a lo que es con Goldfriends, Hardy, algo así se pronuncia. La verdad, soy muy malo. Ok, bueno, no pasa nada. Godfrey. Como tal, él nos dice, o bueno, de él tenemos la simbología que conocemos hasta ahora. Viene desde 1908 y él lo publicó, o dio a conocer esta simbología en su libro llamado A Course of Sports Mathematics, y lo publicó en 1980. De ahí viene, bueno, él nos dice que para no anotar tantas delimitaciones y tanto rollo, nos dice, bueno, vamos a poner que lim significa el límite de. Y después ponemos lo que es f de x, en este caso la función, que dice la función f, y también abajo lo que es x y la flechita, lo cual significa cuando x se acerca, en este caso, como podemos ver en el ejemplo, a 3, o puede ser a, que en muchas ocasiones se ocupa a. Él sabemos que es igual a L, que ya había especificado Wernstein, y como tal, esa es la simbología que él nos maneja y la cual se viene ocupando desde hace mucho tiempo. A continuación, les daremos específicamente la introducción a, bueno, la definición exacta de lo que es un límite. Me toca a mi compañero Adrián, creo. No, yo voy al final. Bueno, ¿quién le tocaba? Se comprende como un número infinitesimal que es representado de la forma lim, como ya vimos, que viene de la publicación del libro del pasado que expliqué. ¿Y a qué se refiere con número infinitesimal? Como tal, este concepto ya viene desde Leibniz y Newton, que ya lo trabajaban, que se refiere a cantidades muy pequeñas en intervalos determinados. Esto es a lo que se refiere números infinitesimales, o sea, que pueden llegar a valer mucho, mucho, mucho sin llegar a un resultado concreto. A un entero completo, se puede decir, o sea, cantidades muy, muy grandes. Y que se delimita con x igual a n es igual a la función, que es la función. El límite se conforma de dos partes, lim y la función, donde el límite es hasta donde puede llegar esa dicha función o donde se anula o llega esa función, y las ordenadas en f de x que puede valer, que es xy, que es lo que nos da como tal el límite. La definición que nos compete o la que nos lleva más a lo que vamos a estudiar es la siguiente. Como vimos, ya aquí se ocupa el límite de la función de x cuando x tiende, bueno, cuando x se acerca a,
es igual a L. Bueno, ¿qué nos quiere decir? Dice, el límite de la función cuando se aproxima es igual a L. Se puede hacer los valores de f de x arbitrarios cercanos a L. O sea que mientras la función se va acercando a dicho valor, en este caso L, nos vamos acercando al valor del límite. Eso es lo que significa dicho simbolismo o dicha definición, como ya pudimos ver. En este caso, el límite, como se observa, son aproximaciones a un cierto punto determinado, ya sea por la izquierda o la derecha, que son límites laterales, y que vamos a ver específicamente en otras exposiciones o en otros equipos, donde nos manejan este tipo de límites. A continuación, mi compañera. Estimación numérica y gráfica de un límite. Se utilizan tablas y gráficas para estimar los límites de las funciones. Por ejemplo, tomando como ejemplo el siguiente límite, que es el límite de x cuando tiende a 1, de x menos 1 sobre x cuadrada menos 1. Se dice que x igual a 1 no está definida, y eso es porque se considera que los valores de x son cercanos a A, pero no son iguales, así como nos los explicaba mi compañero. Por ejemplo, en estas tablas se puede observar que el límite se acerca a punto 5, en f de x se acerca a punto 5, pero no lo iguala. Se acerca, pero no lo iguala. Igualmente, x menor a 1 se acerca al 1, pero no es igual a 1. Es por eso que se asume que el valor del límite es 5, con base en los valores anteriores. Y entonces 0.5. queda el límite de x que tiende a 1, de x menos 1 sobre x cuadrada menos 1, tiene el valor de 0.5. Y se hace una verificación con la gráfica que está abajo. Se verifica la cercanía del límite cuando x se acerca a 1 y cuando y se acerca a 5. Aquí no los muestran como que hay un vacío, un espacio donde no continúa esta línea, y ese entonces sería el límite. Bueno, yo les voy a hablar de las propiedades de los límites para poder entender cuando lo estemos resolviendo. No me meteré en detalles de qué tipo de límite vamos a resolver, pero yo les voy a dar en ciertos rasgos las propiedades. La primera propiedad de un límite, cualquier constante va a ser igual a la constante, ya que no tienes ningún valor en x en el cual puedas sustituir tu límite, el cual te va a dar pues, el mismo límite. En este caso podemos dar un ejemplo en las funciones constantes, en el cual así evaluaras cualquier valor, tu constante, tu función iba a valer lo mismo en y. Aquí es lo mismo. Si tu límite es igual a 5, pues va a ser igual a 5.